Crees que el amor puede nacer donde menos lo esperas. Hoy conocerás una historia realista y cautivadora, la de un humilde campesino que salvó a una mujer herida a orillas de un río, sin imaginar que era una de las herederas más poderosas del país. Prepárese para sentir ira, esperanza y emoción. Esta es una de esas historias que te conmueve profundamente y te hace repensar todo. Pero antes de empezar, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de superación que demuestran lo que el amor verdadero es capaz de hacer. Ahora respira profundo y ven a dejarte conmover por el milagro del río. El día empezó como cualquier otro para Tomás. El sol todavía cortaba la fina niebla sobre el bosque húmedo cuando salió con el machete atado a la cintura y un saco de yute echado sobre el hombro. El sendero hacia el río había sido familiar para sus pies desde que era niño, pero esa mañana algo parecía diferente, un silencio más, denso, como si la naturaleza estuviera esperando un acontecimiento. Al llegar a la orilla, con el agua hasta los tobillos, vio un cuerpo de mujer, parcialmente sumergido, con el cabello enredado entre las ramas y la piel fría como una piedra. Corrió con el corazón acelerado y sin pensarlo dos veces sacó su cuerpo. La cara estaba arañada, los labios estaban morados y los ojos estaban cerrados. Tomás no sabía quién era ella, solo sabía que aún respiraba. Inmediatamente lo envolvió en su camisa y corrió de regreso a la cabaña en la cima de la colina, gritando pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie respondería. Había vivido solo desde que murió su madre y sus vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia. Salvarla dependía únicamente de él. Durante 2 días estuvo oscilando entre el delirio y la fiebre. Tomás mojaba paños viejos para bajarle la temperatura, preparaba infusiones con raíces del bosque y licuaba caldo de frijoles para obligarla a tragar. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero la trataba con un celo que lo sorprendía incluso a él mismo. Con cada respiración que ella tomaba, algo dentro de él cambiaba, una especie de urgencia que nunca había sentido antes, como si necesitara salvarla para salvarse a sí mismo. Cuando finalmente abrió los ojos, la mujer no recordaba nada, sin nombre, sin edad, sin qué hacía en ese río. Tomás, con su manera tosca y sencilla, le puso un nombre provisional, Esperanza. «Porque regresaste de entre los muertos», dijo, con una sonrisa tímida. Ella se rió, aunque no entendía realmente, y aceptó. Los días pasaban y ella se iba recuperando. Construyeron una relación hecha de pequeños gestos. Él cortando leña, ella aprendiendo a calentar agua en la estufa de leña. Una rutina sencilla pero acogedora. El tiempo en las montañas tenía un ritmo diferente. Entre recoger fruta y curar sus heridas, Tomás se encontró observando a Esperanza cuando pensó que ella no estaba mirando. La manera en que tocaba los objetos con delicadeza, cómo miraba el cielo durante largo tiempo, cómo se sentía como una extranjera incluso en su propio cuerpo. Y ella también lo miró, no como quien ve a un extraño, sino como quien intenta recordar un buen sueño olvidado en el tiempo. Algo entre ellos se estaba construyendo en silencio. Una noche, mientras estaban sentados junto a la fogata, Esperanza preguntó, «¿Por qué me salvaste?» Tomás pensó, se rascó la rala barba y respondió simplemente, «Porque nadie más lo haría». La frase quedó suspendida en el aire como un auténtico susurro. No había promesas entre ellos, ni planes, solo la sensación de que algo los unía allí. Y fue en ese espacio invisible entre las palabras que floreció el afecto. Un toque de la mano al entregar una taza, una sonrisa tímida al ver al otro durmiendo. Un mundo pequeño, pero lleno de calidez humana. Cuando empezó a caminar con paso firme, insistió en ayudar con las tareas del hogar. Al principio Tomás se mostró reacio,
pero pronto se dio cuenta de que la hacía feliz. Era como si cada gesto doméstico la ayudara a reconstruir su identidad. Se reía cuando quemaba el arroz, celebraba cuando encendía la estufa ella sola y hablaba con los animales como si fueran viejos amigos. Tomás observaba todo en silencio, con una admiración que crecía cada día. Él no sabía que ella era rica, y por ahora, ella tampoco. Un día, mientras limpiaba la caja de madera que usaba para guardar herramientas, Esperanza encontró un espejo roto. Mientras se miraba, algo se rompió dentro de ella, un recuerdo rápido, una imagen, una mansión con columnas blancas, flashes de cámaras, alguien gritando «Carolina». El nombre llegó como un soplo y con él el vértigo de no pertenecer a ese lugar. Se tambaleó fuera de la cabina, jadeando en busca de aire, mientras fragmentos de su vida anterior comenzaban a emerger como un torbellino. Tomás la encontró sentada en la orilla del río, con la mirada fija en la corriente. Dijo, «Creo que me llamo Carolina, y creo que soy rica». Él permaneció en silencio. El nombre no significaba nada para él, pero el tono de su voz lo decía todo. El cambio empezó allí, en las preguntas que no tenían respuestas, en los silencios que se volvieron incómodos. Ella miró sus propias manos como si no fueran suyas, y Tomás, aún sin comprender, empezó a sentir el miedo de perderla. Al día siguiente, un helicóptero sobrevoló la región. Era la policía, enviada por la familia Méndez, una de las más influyentes de Colombia. Carolina había sido reportada como desaparecida hace 2 semanas, luego de huir de un matrimonio arreglado. Ahora estaba viva y el mundo exterior venía a rescatarla con toda su fuerza. Tomás se quedó frente a la puerta de madera, viendo cómo hombres uniformados salían armados. Periodistas se acercaban con cámaras y micrófonos. El silencio de la cabina fue tragado por el ruido de la realidad. Carolina fue llevada en una camilla improvisada, todavía con su vestido gastado y el cabello recogido de manera desordenada. Los periodistas gritaron preguntas, los fotógrafos siguieron tomando fotografías, pero ella no respondió a nadie. Simplemente miré hacia atrás buscando a Tomás. Se quedó inmóvil a la entrada de la cabaña, con el sombrero apretado contra el pecho, como si se tratara de un velorio. Ella intentó decir algo, pero los hombres la empujaron hacia el helicóptero y el sonido de las aspas tragó cualquier posibilidad de una despedida. En los días siguientes, la vida de Tomás volvió al silencio, pero un silencio diferente. La olla volvió a hervir en el fuego, la hamaca se balanceaba vacía y la radio tocaba viejas melodías que ya no tenían sentido. Intentó convencerse de que había sido solo una coincidencia, una ayuda recibida, un capítulo que terminaba allí. Pero el olor de su cabello aún estaba en la almohada y cada rincón de la casa se sentía más vacío que antes. No le dijo a nadie lo que sentía. Ni siquiera sabía si podía llamarlo amor. Carolina, por otro lado, estaba rodeada de gente. Médicos, abogados, diseñadores de moda, periodistas, todos querían algo de ella. Una entrevista, un retrato, una declaración. La familia celebró su regreso como si fuera un trofeo, pero por dentro se sentía como una extraña en su propia vida. Las paredes blancas de la mansión la sofocaban, la comida exquisita la hacía sentir enferma y la ropa de diseñador la agobiaba. Cuando le preguntaban sobre el tiempo que estuvo desaparecida, simplemente decía, «Me quedé con un campesino. Me salvó la vida». La respuesta causó malestar en los salones de élite. Su padre, Jorge Méndez, le exigió que olvidara ese capricho rural. Quería verla de nuevo con sus compromisos, con su matrimonio con Gustavo, el heredero del imperio del vino,
y con la imagen que habían creado de la hija perfecta, pero algo en Carolina había cambiado. Ya no hablaba con la misma dulzura automática, ni obedecía con la cabeza gacha. El tiempo con Tomás la había desarmado por dentro, y ahora, frente a todo lo que una vez le resultó familiar, solo veía un gran teatro. Una mañana fría, tomó una decisión. Se vistió sencillamente, despidió a los guardias de seguridad y pidió que la llevaran de regreso al pueblo donde todo comenzó. Los medios de comunicación lo siguieron como un enjambre, pero ella lo ignoró. En sus manos llevaba una caja con cosas que había reservado para Tomás: ropa, medicinas, herramientas. Más que regalos, fue un intento de decir gracias. Cuando llegó a la cabaña, estaba sentado a la sombra, afilando su machete. Se levantó lentamente sin saber si estaba soñando. Carolina salió sola del auto. No hubo abrazos ni sonrisas exageradas, solo una mirada larga, llena de preguntas y anhelos. Ella dijo: «Regresé porque nada de lo que tengo allí tiene sentido sin ti». Tomás miró hacia otro lado. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No sabía si lo creía, si podía confiar en ello. No por miedo a ella, sino por miedo a sí mismo. Sentí que si la tocaba de nuevo, tal vez desaparecería como una ilusión. Pero ella estaba allí, de carne y hueso, enfrentándose al mundo por él. La reunión duró menos de 2 horas. La prensa rodeó el lugar, helicópteros sobrevolaron la región y Carolina fue sacada a la fuerza por los guardias de seguridad de la familia. Tomás no reaccionó. Él permaneció en silencio, como siempre, pero lo que nadie sabía era que en ese breve momento habían hecho un pacto, sin palabras, sin promesas. Solo el entendimiento mutuo de que la historia no había terminado, y ahora ambos tendrían que tomar decisiones que cambiarían todo. En los días siguientes, Carolina se negó a participar en cualquier reunión de negocios. Rompió su compromiso con Gustavo en vivo, frente a las cámaras, diciendo que el corazón no se negocia. La familia quedó en shock. La empresa vio caer sus acciones. Pero a ella no le importó. Por primera vez estaba viviendo algo que él había elegido. Y ya no tenía miedo de parecer débil o loca. El amor que vivía en la cabaña había plantado un coraje que ningún título ni fortuna podía comprar. Tomás intentó volver a su rutina, pero todo parecía aburrido. La tierra aún daba frijoles, el río aún corría, los pájaros aún cantaban, pero él caminaba sin propósito. Hasta que llegó una carta. No tenía remitente, pero era suyo. Dentro solo una frase: «Si vienes, te estaré esperando», y una dirección en Bogotá. Fue una invitación y un desafío. Leyó la carta decenas de veces y la guardó en su bolsillo como si fuera oro. Pero pasaron días hasta que decidimos qué hacer. La mañana en que decidió partir, se puso su mejor camisa, se ató las botas gastadas y miró alrededor de la cabaña una última vez. No sabía qué encontraría ni si me aceptarían. Simplemente sabía que no podía vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si... Subió al viejo autobús rural y continuó su viaje, con el corazón acelerado y las manos sudando. A medida que pasaban los kilómetros, dejó atrás no solo su tierra, sino también los miedos que lo mantenían cautivo. Al bajarse en la estación de buses de Bogotá, Tomás se sintió como pez fuera del agua. Los enormes edificios, el tráfico caótico y la gente apresurada lo mareaban. Allí, nadie lo saludó con un gesto ni le preguntó por la cosecha. Se sintió pequeño, invisible, pero en lo más profundo de su bolsillo, la carta de Carolina era un recordatorio de que él no estaba allí por casualidad. Respiró hondo, preguntó a un policía dónde estaba la dirección y continuó a pie, llevando solo una mochila y la esperanza. El barrio era noble, con casas rodeadas de altos muros y porteros uniformados.
Al llegar a la mansión de los Méndez, el guardia de seguridad lo miró de arriba a abajo con sospecha. Tomás acaba de decir, Carolina me está esperando. El hombre dio un paso atrás sorprendido y habló por la radio. Minutos después, la puerta se abrió y ella apareció. No llevaba maquillaje, ni tacones, ni vestido de diseñador. Llevaba ropa sencilla como en la cabaña. Y cuando lo vio sonrió, como quien encuentra lo que nunca quiso perder. Carolina lo condujo al interior, ignorando las miradas sospechosas de los empleados y los susurros de la familia. Tomás caminaba con pasos cortos, tratando de no tocar nada. Cada cuadro, cada mueble brillante, cada araña de cristal parecían un recordatorio de que este no era su mundo. Pero ella le sujetó la mano con firmeza, como diciendo, «Perteneces aquí, porque yo quiero que estés aquí». Se sentaron en un banco del jardín, lejos de 1901. Todos. Fue entonces cuando dijo, «Necesito que me escuches y luego decidas si todavía quieres quedarte». Ella lo contó todo, que su familia intentaría comprar su silencio, que su padre ya amenazaba con interdictarla legalmente, que su ex prometido había contratado a un detective para que lo investigara. Dijo que la prensa estaba preparando un escándalo, que los accionistas la estaban presionando para que dimitiera y que, a pesar de todo ello, no se arrepentía de nada. «Si me dices que no puedes, con ello lo entiendo, pero si quieres pelear conmigo, me enfrentaré al mundo por los dos». Tomás no respondió inmediatamente. Él simplemente bajó la cabeza y murmuró, «Solo soy un hombre de campo, pero lo que siento no es poco». Los siguientes días fueron un torbellino. Los titulares llenaban los periódicos. Heredera deja a prometido millonario por campesino. Escándalo Méndez. Carolina rompe con la élite. Los paparazzi acamparon afuera de la puerta. La empresa perdió contratos y el lindo patriarca casi sufrió un ataque cardíaco. Pero ella se mantuvo firme en su decisión. Renunció a su cargo. Vendió parte de sus acciones y alquiló un apartamento sencillo en el centro de la ciudad. Fue allí donde invitó a Tomás a vivir con ella, no como invitado, sino como compañero, y por primera vez aceptó sin dudarlo. La adaptación fue difícil. Tomás no entendía cómo funcionaba la ciudad, se perdía en el transporte público y se equivocaba en los nombres de las calles. Pero cada noche, Carolina lo recibía con comida preparada por ella misma y una sonrisa que borraba cualquier cansancio. Compraron un televisor viejo, se rieron juntos viendo telenovelas, se equivocaron en las recetas, discutieron por tonterías, pero después se abrazaron como si cada noche fuera una victoria. El amor no era un cuento de hadas, fue real, con días buenos y días malos, pero siempre sincero. Sin embargo, la presión externa no cesó. Un video editado de Tomás circuló en las redes sociales, burlándose de su acento y su vestimenta. Los influencers lo calificaron de estafa de campesinos, insinuando que todo era un engaño. Carolina lloró al ver el ataque, pero él, con la serenidad de quien ha enfrentado muchas sequías, dijo, «Déjalos hablar. Solo yo sé quién soy y lo que siento por ti». La respuesta se volvió viral y ocurrió algo inesperado. El público quedó dividido. Mucha gente comenzó a defenderlos, viendo en ellos una historia de valentía. Un locutor se ofreció a contar la historia de la pareja en un documental. Al principio, Tomás se negó. No quería convertirme en un espectáculo, pero Carolina lo convenció. Si lo contamos a nuestra manera, puede inspirar a otros a no rendirse ante lo que sienten. Y así lo hicieron. Con sencillez y verdad, lo contaron todo. El río, la cabaña, el reencuentro, sin glamour, sin guión ensayado, solo la realidad de dos mundos que chocaron y contra toda expectativa eligieron caminar juntos. El documental fue un éxito inesperado. Ganó premios, se proyectó en escuelas y universidades y abrió debates sobre la desigualdad, los prejuicios y el amor verdadero.
Tomás, aunque se sentía incómodo con la exposición, estaba orgulloso de cada palabra que decía. Carolina, ahora libre de compromisos corporativos, comenzó a trabajar en proyectos sociales en el interior. Viajaron juntos a comunidades olvidadas, llevando agua, comida y escucha. Se han convertido en un símbolo de resistencia emocional en un mundo impulsado por el estatus. Años después, cuando le invitaron a hacer una entrevista en la televisión nacional, le preguntaron a Tomás qué había aprendido de todo aquello. Pensó, miró a Carolina y respondió: no es dónde nacemos lo que define si merecemos ser amados. Es lo que hacemos con el amor cuando llega. El auditorio permaneció en silencio durante unos segundos y luego estalló en aplausos. Pero para él, lo más importante era su mirada, la misma que tenía cuando abrió los ojos en la orilla del río, perdido pero salvado. Después de 1912, la entrevista, sus vidas adquirieron un nuevo tipo de rutina. Ya no existía el frenesí mediático ni el acoso diario de los curiosos. Carolina y Tomás por fin pudieron vivir con más privacidad. Alquilaron una granja remota, donde cultivaban sus propias verduras, criaban pollos y mantenían una vida sencilla pero feliz. Fue como si, de alguna manera, él hubiera regresado a sus raíces y ella hubiera encontrado las suyas. La diferencia era que ahora se tenían el uno al otro. El lugar se convirtió en un refugio, pero también en un centro de recepción. Los jóvenes que llegaban de las afueras o del campo a estudiar en Bogotá eran recibidos por ellos con un colchón en el suelo, una comida caliente y un oído atento. Carolina impartió clases extras, Tomás enseñó a sembrar y cuidar la tierra. Nunca se presentaron como salvadores, sino como personas que conocían el valor de una segunda oportunidad. Su historia ya no era solo de ellos, fue un puente para muchos. Una tarde lluviosa, Tomás caminaba por la plantación de yuca cuando vio a Carolina parada en el porche con una carta en la mano. Ella estaba temblando. Fue una invitación formal de la familia Méndez a una ceremonia póstuma en honor a su padre, Jorge, quien había fallecido. La invitación venía con un añadido: esperamos que vengas solo. Carolina suspiró profundamente, leyó en voz alta y luego miró a Tomás, buscando orientación en el silencio. Él no dijo nada. Él simplemente se acercó y le tomó la mano. El día de la ceremonia, ella acudió, pero no solo. Llegó de la mano de Tomás, sin maquillaje, sin joyas, con la misma postura firme que conocía desde su primer encuentro. Las miradas de los familiares eran agudas, llenas de juicio y vergüenza, pero ella no vaciló. Dejó flores en la tumba, dijo una oración en silencio y se fue sin discursos ni enfrentamientos. Mientras se iba, un primo se acercó y le dijo en voz baja: «Has cambiado». Y ella respondió con calma: «Simplemente dejé de fingir». La respuesta se volvió viral, luego de que una cámara indiscreta captara la escena. Una vez más, su historia volvió a ser el centro de atención, pero esta vez con respeto. La prensa comenzó a acercarse a ellos con más delicadeza, reconociendo la coherencia con la que vivían. El documental fue retransmitido en horario de máxima audiencia, y por primera vez la élite que tanto los había criticado comenzó a escuchar, aunque fuera en silencio, lo que aquella pareja representaba. La posibilidad de un amor que desafía los estándares. Tomás, sin embargo, se mostró reacio a conceder entrevistas. Dijo que su lugar era la tierra, el silencio, el olor de la lluvia. Carolina respetada. Sabía que su fuerza no estaba en hablar, sino en mantenerse en pie. Y así fue como una mañana se le ocurrió una idea inusual. ¿Y si adoptamos un niño? Ella sonrió sin pensar. No como quien acepta un plan, sino como quien reconoce una verdad ya conocida. Era hora de ampliar la familia de otra manera. El proceso no fue fácil. La historia de Carolina como figura pública generó sospechas.
y Tomás fue sometido a evaluaciones exhaustivas. Pero ellos persistieron. Visitaron refugios, conocieron niños, se sintieron conmovidos y frustrados, hasta el día en que encontraron a Lucius, un tranquilo niño de 7 años que no confiaba en nadie. Pero cuando vio a Tomás, caminó hacia él y sin pedir nada se acostó en el regazo del campesino. Fue en ese momento cuando todo encajó. Lucio llegó al lugar con una pequeña mochila y ojos desconfiados. Al principio apenas hablaba. Yo observé, lo probé, pero poco a poco se fue abriendo. Aprendió a plantar tomates, a recoger huevos, a hacer rompecabezas con Carolina. Una noche, después de cenar, dijo en voz baja, ¿es esta mi casa? Y cuando Carolina dijo que sí, sonrió por primera vez. Tomás, que escuchaba desde lejos, cerró los ojos con fuerza para contener las lágrimas. Aquel muchacho había recorrido un mundo para decir en pocas palabras lo que le había llevado años comprender. La presencia de Lucio cambió todo una vez más. La rutina ahora tenía risas de niños, juguetes dispersos y un sinfín de preguntas. Tomás se convirtió en cuentacuentos para dormir. Carolina se convirtió en profesora de matemáticas. Y los tres juntos formaban una familia improbable pero sólida. Cuando los vecinos preguntaron si era difícil, respondieron con sinceridad, sí, pero cualquier cosa vale la pena. Porque cada dificultad venía acompañada de una sencilla alegría. Un dibujo pegado en la nevera, un abrazo inesperado, un te quiero dicho en medio de la nada. Un día, Tomás fue invitado a hablar en una escuela rural sobre su viaje. Estuvo a punto de negarse, pero Carolina insistió. Necesitan saber que personas como ustedes también son protagonistas. Y así se fue. De pie frente a los jóvenes con mirada atenta, contó cómo encontró a una mujer en la orilla del río y no sabía que también estaba rescatando su propio destino. Él no usó palabras agradables. No hay necesidad. Al final, una niña levantó la mano y dijo, «Señor, ahora creo que el amor verdadero existe», y Tomás sonrió con ojos llorosos. Después de esa charla, Tomás empezó a ser buscado por escuelas, universidades e incluso cooperativas rurales. Querían escuchar más. Querían entender cómo alguien con tan poco logró cambiar tanto. Al principio se resistió. Pero Carolina siempre le recordaba, no cambiaste el mundo con dinero, lo cambiaste con presencia. Con el tiempo, comenzó a aceptar algunas invitaciones. Hablaba poco y de forma directa, pero salía de cada encuentro con la sensación de que plantar las palabras adecuadas era también una forma de cultivo. Carolina ya ha iniciado un proyecto de alfabetización con mujeres campesinas. Utilizó los fondos del documental para crear salas comunitarias, distribuir libros y capacitar a educadores locales. Ella nunca usaba su apellido para presentarse, simplemente decía, «Soy Carolina maestra». Y con eso ganó confianza donde antes solo había desconfianza. No intentó enseñar con arrogancia, sino con empatía, porque sabía de primera mano lo que era tener que reaprender quién eres. Un día, al regresar de una de estas comunidades, Carolina encontró a Tomás sentado en el porche con un sobre en las manos. Fue una propuesta para comprar el sitio. Un grupo extranjero quería construir allí un eco-resort. El valor era muy alto. «Podríamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por nada», comentó. Pero Tomás, en silencio, observaba el terreno. ¿Y vivir sin esto? ¿Sin el olor a tierra? ¿Sin oír a Lucio correr entre los árboles? La respuesta no fue negativa. Vino como una raíz. Ellos se negaron. Y cuando se negaron, comprendieron que lo que allí construyeron no tenía precio. Fue el lugar donde se conocieron, donde sanaron su dolor, donde formaron una familia. No era solo un pedazo de tierra, era testigo de una historia que ningún contrato inmobiliario podría entender.
Lucio, que estaba escuchando escondido detrás de la puerta, corrió hacia ellos y gritó: «Yo tampoco quiero vender». Y en ese momento los tres se abrazaron, como defendiendo una casa, no una propiedad. Pasó el tiempo y empezaron a aparecer algunas arrugas. Tomás ya no cortaba leña con la misma fuerza. Carolina usaba gafas para leer y Lucio estaba a punto de terminar el secundario. Pero el amor entre ellos permaneció intacto. Ahora tenían menos prisa y más rituales. Café compartido en el porche, partidas de dominó los domingos, paseos lentos por las huertas. La felicidad ya no venía de los grandes acontecimientos, sino de una rutina construida de a tres, sin máscaras, sin exigencias, sin miedo. En una noche lluviosa, Lucio golpeó la puerta del dormitorio con los ojos brillantes. Había sido aceptado en una universidad pública, con una beca completa para estudiar ingeniería ambiental. Tomás lloró. Él no lo ocultó. Fue el grito de un hombre que nunca tuvo libros, pero que supo enseñar con el ejemplo. Carolina lo abrazó y le dijo: «Eres el mejor padre que podría tener». Tomás, sin palabras, los abrazó a ambos contra su pecho. Ese momento valió más que cualquier fortuna. La despedida fue difícil. Lucio partió hacia la capital, llevando en su mochila fotos, consejos y el olor de la tierra en sus zapatillas. Pero prometió regresar, y volvía cada vez que podía. En vacaciones, en días festivos, en días en los que sentía nostalgia. Traje a amigos, colegas y a veces incluso profesores para conocer a las dos personas más increíbles y locas que conozco. Y todos, al marcharse, se marchaban del lugar con la misma sensación. Algo allí había especial, algo allí era cierto. En una de esas visitas, cuando ya era mayor, Lucio sugirió que escribieran un libro sobre la historia de la familia. Tomás se rió. Apenas puedo articular palabras. Pero a Carolina le gustó la idea. Los tres se sentaron y comenzaron a grabar conversaciones, recordar fantasías y rescatar fotografías. No querían fama ni dinero. Simplemente registren lo que experimentaron para que un día otros sepan que el amor no elige un código postal, una cuenta bancaria o un diploma. El amor solo necesita coraje para existir. El libro fue publicado de forma sencilla, por una pequeña editorial del interior, pero llegó a personas que nunca imaginaron: profesores, parejas, estudiantes, personas mayores, gente que se vio entre líneas, que se sintió conmovida por la sencillez de la trama. No era un cuento de hadas, fue la historia de dos mundos diferentes que se negaron a ser enemigos, y que en el improbable encuentro entre un campesino y una heredera demostraron que el amor, cuando es real, no pide permiso. Él simplemente se queda. En la última página del libro hay una foto en blanco y negro. Tomás, Carolina y Lucio sentados bajo la sombra de un árbol de mango. Los rostros de los tres están tranquilos, como si hubieran encontrado exactamente el lugar donde debían estar. El epígrafe dice: «El milagro no fue encontrarnos, fue elegir quedarnos». Y quien lea esta frase entenderá que no es solo una historia de amor, es una historia de elección, de resignación, bajo construcción y sobre todo, coraje. Los años pasaron como el viento pasa por las montañas, suaves pero impactantes. La finca seguía en pie, ahora con más árboles plantados, un gallinero reforzado y un pequeño galpón donde Carolina organizaba talleres para mujeres de la región. Tomás, con su pelo ya bastante gris, pasaba mucho tiempo sentado junto al río. No es el río del que rescató a Carolina, sino un arroyo más pequeño donde solía pescar para relajarse. Fue el lugar donde reflexioné en silencio, no sobre el pasado, sino sobre el privilegio de haber vivido tanto con tan poco. Carolina nunca regresó a la mansión familiar. Con el tiempo, se reconstruyeron los vínculos con algunos hermanos, pero sin ilusiones. Ella ya no pertenecía a ese mundo.
Había elegido a otro, con otra lógica y afectos más honestos. De vez en cuando recibí propuestas para volver a la vida pública, para participar en debates y campañas sociales de alto nivel, pero él siempre respondía: mi revolución es pequeña y empieza en la mesa con un plato caliente y una conversación seria. Lucio se graduó con mérito, hizo una maestría, viajó y ganó premios por sus proyectos ambientales. Pero él siempre regresaba al lugar. Llevó a sus nietos de vacaciones con sus abuelos y les contó historias que parecían demasiado inventadas para ser reales. ¿Sabías que la abuela era rica y se escapó de su propia boda? ¿Sabías que el abuelo vivía solo en el bosque y la salvó en el río? Los niños rieron encantados, y Tomás añadió: y aún así, ella fue quien me salvó. En una mañana tranquila, Tomás se despertó más lento. Sus huesos le dolían más de lo normal y su respiración era entrecortada. Carolina se dio cuenta. Ella permaneció a su lado todo el día, tal como lo había hecho cuando ella llegó por primera vez a esa cabaña tantos años antes. Él no se quejó. Él simplemente la miró como si estuviera agradecido. ¿Recuerdas? El primer día que te vi, murmuró. Ella asintió con una sonrisa húmeda en sus ojos. Lo recuerdo. Fue entonces cuando realmente nací. Se fue mientras dormía, con el rostro sereno y la mano de ella entrelazada con la de él. Carolina no lloró inmediatamente. Ella se sentó allí a su lado, observando la luz de la mañana invadir suavemente la habitación. Era como si la naturaleza misma supiera que ese hombre merecía ser despedido con respeto. Cuando Lucio llegó, encontró a su madre todavía sosteniendo la mano de Tomás en silencio, y en ese silencio había más amor del que 1000 palabras podrían decir. El velatorio fue sencillo, tal como hubiera querido Tomás. Vinieron campesinos, antiguos alumnos, profesores, amigos, desconocidos. Todo el mundo tiene una historia que contar sobre él. No hubo largos discursos ni homenajes exagerados, solo personas que están agradecidas por haberse topado con alguien que hizo la diferencia sin hacer ruido. Carolina, vestida de blanco, agradeció a todos con dignidad. Tomás nunca quiso ser una leyenda, solo quería vivir con la verdad, y vivió. En los años siguientes, Carolina continuó el trabajo que crearon juntos. Fundó una pequeña fundación con su nombre, Raíces de Verdad. Ofrecía educación, agricultura sostenible y hospitalidad. Lucio ayudó con la parte técnica. Los niños crecieron corriendo entre huertas y libros. La historia de Tomás comenzó a contarse en escuelas, ferias y eventos, no como un cuento romántico, sino como un ejemplo de que una elección valiente puede cambiar el curso de muchas vidas. Su foto permaneció en el estante junto al libro que escribieron juntos. A veces Carolina se sentaba frente a ella y conversaba. Contó noticias, se quejó de dolores de espalda, se rió de sus nietos. Ibas a pelear con ellos por pisar el jardín, ¿sabes? Y se rió. El amor no murió con Tomás. Simplemente cambió de forma. Se convirtió en un recuerdo, un árbol plantado, un gesto repetido por otros. Lo que construyeron juntos se extendió por el mundo como semillas transportadas por el viento, y cada vez que alguien le preguntaba cómo había tenido el valor de abandonarlo todo por un campesino desconocido, Carolina respondía con la misma sencillez que había aprendido de él: porque me vio cuando ni siquiera sabía quién era. Esa era la esencia del amor entre ellos. Ver al otro desde dentro, sin prisas, sin exigencias, sin máscaras, solo con la verdad. Y así duró. Duró más que el dinero, la fama o la apariencia. Duró donde realmente importa. La última frase grabada en el muro de la Fundación Raíces de Verdad decía: el amor no es una historia de lujo, es una historia de elección. Y todos los que pasaban, adultos, niños, curiosos, se detenían un momento ante aquellas palabras. Algunos sonrieron, otros lloraron,
Pero todos entendieron, porque en el fondo sabían que aquel milagro junto al río no era ni suerte ni casualidad. Fue amor. Y el amor, cuando es verdadero, lo cambia todo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que todavía cree en el amor, incluso en un mundo tan dividido. Lo que Carolina y Tomás construyeron no fue solo un romance, fue un acto de valentía, de elección, de resistencia. Y si tú también crees que el amor verdadero no ve clases sociales, deja un comentario abajo. Elijo amar con verdad. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana hay una nueva historia que te llegará al corazón. Hasta la próxima. Y recuerda, el amor no necesita lujos, solo necesitas coraje.